Antes de que todos lo descubran, ¿cómo identificar las zonas de mayor crecimiento antes de que se vuelvan famosas? Déjenme hacerles una pregunta. Si hace 20 años a alguien se le hubiese dicho que Brickell se convertiría en uno de los mercados más deseados del país, ¿habrían invertido? Y si hace 15 años les hubieran ofrecido comprar en una zona de bodegas y almacenes llamada Wingwood, seguramente hoy la respuesta sería sí. Pero aquí está la realidad. Los grandes inversionistas no hacen sus mejores inversiones cuando una zona ya es famosa. Las hacen mucho antes, cuando la mayoría todavía no presta atención, porque cuando todos descubren una zona, gran parte de la plusvalía ya ha ocurrido. Y precisamente de eso queremos conversar hoy. En Home Doral creemos que los mejores resultados se logran en equipo. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Team Homes Doral. Para quienes nos acompañan por primera vez, Team Home Doral está formado por Marta Curcio, Irma Herbas, Miguel Herbas y quien les habla, Luz Marina Mejía. Hoy queremos invitarlos a hacer un recorrido por algunas de las transformaciones urbanas más extraordinarias de Miami y descubrir las señales históricas que han preciado las grandes historias de éxito inmobiliario. Porque quizás la pregunta más importante no es ¿cuál es la mejor propiedad para comprar?, sino ¿cómo nacen las zonas de mayor crecimiento? Y más importante aún, ¿cómo podemos identificarlas antes de que se vuelvan famosas? Y para comprenderlo mejor, Miguel nos va a explicar cómo se desarrolla una ciudad y cómo se crea la plusvalía. Gracias, Luz Marina. Pues fíjense, la plusvalía no es una casualidad. Muchas personas creen que las propiedades se valorizan simplemente porque sí, pero en realidad es otra. La transformación de una ciudad deja pistas y esos patrones se han venido repitiendo una y otra vez. Brickell, Design District, Midtown, Wingwood, todos siguieron prácticamente el mismo progreso. Han habido diferentes fases dentro del ciclo de transformación urbana. La fase 1, terrenos económicos, zonas industriales, hay poca población. En la fase 2 llegan los desarrolladores, rental communities, edificios multifamiliares y cambios de zonificación. En la fase 3, la población comienza a crecer. Llegan supermercados y servicios públicos como Publix, Target, farmacias, bancos y etc. En la fase 5 llegan restaurantes como cafeterías, vida nocturna, hoteles y diversión. Y llegan las marcas, en la fase 6 llegan las marcas premium, Whole Foods, Equinox, Apple y etc. En la fase 7 la demanda supera la oferta. Y ahí es cuando se produce la verdadera apreciación. La plusvalía no ocurre día para otro. Es el resultado de años de transformación urbana. Y para entender cómo este patrón se ha repetido en Miami, Irma nos llevará a uno de los mejores ejemplos más fascinantes, Wingwood. Adelante, Irma. Hola a todos, gracias, Miguel. Hace 20 años, Wingwood era una zona industrial, bodegas, almacenes, poca población residencial, poco atractivo turístico. Sin embargo, comenzaron a aparecer las primeras señales. Seguimos con las señales. La primera señal, arte y cultura. En el 2009 nació Wingwood Works. Llegan galerías, cafeterías y restaurantes. La segunda señal, ¿cuál fue? El cambio de zonificación. Mayor densidad y había uso mixto. La tercera señal, llegan los desarrolladores, empiezan a construir.
Wynwood Plaza. Apartamentos con 500 unidades, oficinas y espacios comerciales. Society Wynwood de Dorsey, Arlo Hotel. La llegada de hoteles es otra importante señal de crecimiento en una zona. Cuarta señal, llegan los grandes marcas. Whole Foods Market, donde está ubicado entre mitad de Wynwood. Whole Foods no crea una comunidad, sino la transformación no está ocurriendo. Y precisamente esa transformación también se refleja en las estadísticas de crecimiento en Miami. Ahora, ¿cómo queremos saber algo de este crecimiento? Luz Marina nos lo va a explicar. Claro que sí, Irma. Los números también cuentan la historia y precisamente cuando observamos la evolución de Miami, nos damos cuenta de que se trata simplemente de percepciones. Las estadísticas también reflejan una transformación. Según Knight Frank, Miami continúa posicionándose entre las ciudades más atractivas del mundo para las personas con alto patrimonio. Y esto es importante porque históricamente, donde llega la riqueza, también se crean nuevas oportunidades. Algunos datos interesantes como Miami ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en crecimiento de millonarios. Por cada $1.000.000 invertidos, Miami ofrece más metros cuadrados de propiedades prime que ciudades como Nueva York, Londres y Mónaco. Florida continúa siendo uno de los principales destinos de migración interna en Estados Unidos. La demanda por vivir en el sur de la Florida sigue impulsando el crecimiento urbano. La reflexión: la riqueza atrae más riqueza. Y cuando una ciudad continúa creciendo en población, empleo e inversión, inevitablemente comienzan a aparecer nuevas historias de crecimiento. Ahora, Irma, cuéntanos qué está ocurriendo algo similar en el Miami River. Cuando empezamos este episodio, se decía el por qué hay que tener visión, cómo era Wynwood, ¿verdad? Hace 10, 15 años atrás. Ahora está ocurriendo algo similar en el área de Miami River. Y es aquí donde surgen preguntas muy interesantes. ¿Estás viendo hoy señales similares a las que vimos años atrás en Wynwood? Muchos desarrolladores expertos consideran que el Miami River podría convertirse en una de las zonas más interesantes en los próximos años. ¿Por qué? Porque está ubicado estratégicamente entre Brickell, Downtown Miami, el Centro de Salud y el Aeropuerto Internacional. Y también muy cerca de UN, por cierto. ¿Y por qué actualmente miles de millones de dólares en inversiones privadas están entrando en el área? La primera señal es ¿por qué? Porque empiezan los proyectos de uso mixto. Ya está el River Landing, pero lo están remodelándole. Es una área que está cerca de Miami River, que el District, y ese desarrollo integra residencias, comercios, restaurantes, servicios y representa una de las primeras grandes cambios en la zona. ¿Cuál es la segunda señal de Miami River? Entretenimiento y estilo de vida. Cuando hay un wharf, quiere decir que hay crecimiento. Entonces está por construirse el Riverside Wharf. Está entre Miami River y Brickell West. Una inversión aproximada de $350 millones. Que incluye el Dream Hotel, marina, rooftop, restaurantes, espacios de entretenimiento. ¿Y por qué esto es importante? Porque históricamente los restaurantes, hoteles y espacios de entretenimiento han sido parte fundamental cuando una ciudad se transforma. ¿Cuál es la tercera señal que nos está dando Miami River? Llegan los grandes desarrolladores. Faena. Una Faena residencia de Miami está en Brickell Riverfront. 2 torres de lujo de 434 residencias. One Brickell Riverfront. Está en la entrada de Brickell y desemboca en el Miami River. Proyecto de uso mixto. Mandarin Oriental Residence. Brickell Key. Me imagino que todos vieron el video de su gran explosión porque van a hacer otro Mandarín
de ultra lujo. Ahora, ¿qué nos lleva a esto de reflexión? Los grandes desarrolladores no invierten miles de millones por casualidad. Ellos estudian cuidadosamente las tendencias y cómo evoluciona la ciudad. Ahora, ¿cuál es la cuarta señal? Crecimiento residencial. Actualmente más de 10.000 nuevas unidades residenciales se encuentran planificadas o en construcción en el corredor del Miami River, lo cual demuestra confianza que existe en esta área. Transición. Pero quizás la pregunta más importante es, ¿qué observan realmente los grandes inversionistas? Y para responder esta pregunta, Miguel nos ayudará a entender cuáles son las señales que históricamente han precedido las grandes historias de éxito inmobiliario. ¿Qué observan los grandes inversionistas? Muchas veces pensamos que los grandes inversionistas simplemente compran propiedades, pero la verdad es que en realidad ellos compran tendencias, no solo observan el presente, analizan hacia dónde se dirige la ciudad. Y existen señales que históricamente han procedido las grandes historias de éxito inmobiliario. Entre ellas, cambios de zonificación, crecimiento de población, nuevos edificios multifamiliares, restaurantes y entretenimiento, hoteles, infraestructuras, centros de empleo, inversiones privadas, marcas reconocidas y próximamente centros económicos. Porque las ciudades dejan pistas y esas pistas suelen aparecer mucho antes de que se vuelva famosa. Y es interesante observar que ese patrón se ha repetido una y otra vez. Brickell, Design District, Midtown, Wingwood, y que quizás hoy estemos viendo algunas de esas señales en otras áreas de Miami. Por eso, más allá de la propiedad específica, la verdadera pregunta es cómo identificar esas tendencias ante el mercado, que es el reto del mercado. Y para responder esa pregunta, nuestra querida Luz Marina nos compartirá algunos datos interesantes sobre el crecimiento de Miami y su reflexión final. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que los números también cuentan la historia. Cuando observamos las cifras, entendemos que la transformación de Miami no es una casualidad. Según Knight Frank, Miami se encuentra entre las ciudades más atractivas del mundo para las personas con alto patrimonio. Además, Miami ha ocupado posiciones destacadas entre las ciudades con mayor crecimiento de millonarios a nivel mundial. Y hay un dato importante, particularmente interesante. Por cada $1.000.000 invertidos, Miami ofrece más metros cuadrados de propiedades prime que ciudades como Nueva York, Londres y Mónaco. Florida continúa siendo uno de los estados que más población recibe en Estados Unidos. Y donde llega la población, el empleo y la inversión, históricamente se crean nuevamente oportunidades. La pregunta correcta. Muchas personas preguntan, ¿cuál es la mejor propiedad para comprar? Pero quizás esa no es realmente la pregunta correcta. Tal vez la pregunta más importante sea, ¿qué zona está construyendo hoy la demanda que determinará los precios de mañana? Porque las grandes historias de crecimiento inmobiliario no comienzan cuando una zona aparece en las noticias, comienzan mucho antes. Total, las grandes inversiones no esperan a que una zona se vuelva famosa. Aprenden a reconocer las señales de transformación antes que el mercado. Porque cuando todos descubren una zona, gran parte de la plusvalía ya ha ocurrido. Y quizá las mejores oportunidades no son las que todos conocen, sino aquellas que todavía están escribiendo su historia. Ahora, Irma, la pregunta correcta, ¿cuál sería? Muchas personas preguntan, ¿cuál es la mejor propiedad para comprar? ¿Cuál es el mejor proyecto?
es un buen momento para invertir. Pero quizás esa no sea realmente la pregunta. Tal vez la pregunta más importante sea, ¿qué zona están construyendo hoy? La demanda que determinará los precios del mañana. Porque las grandes historias de crecimiento inmobiliario comienzan cuando una zona aparece en las noticias. Y quizás las mejores oportunidades no son las que todos conocen, sino aquellas que todavía están escribiendo su historia. Y para cerrar este cuestionario, esta pregunta, Miguel nos deja una reflexión muy importante. Bueno, haciendo como una pequeña conclusión, los grandes inversionistas no esperan que una zona se vuelva famosa. Aprenden a reconocer las señales de transformación antes que el mercado. Porque cuando todos descubren una zona, gran parte de la plusvalía ya ha ocurrido. La riqueza inmobiliaria no se crea por casualidad. Es el resultado de años de inversión, crecimiento, población, infraestructura y visión. Y las ciudades una y otra nos dejan pistas. La clave está en aprender a reconocerlas. Y para despedirnos, Irma nos dejará una última reflexión. Ajá, y reflexiones para todos ustedes. Quizás la mayor enseñanza que nos dejan ciudades y vecindarios como Brickell, Wingårdh y The Saint District es que las grandes historias de crecimiento rara vez son evidentes al principio. Las ciudades evolucionan, los vecindarios se transforman y las oportunidades aparecen mucho antes que se conviertan en titulares. Porque cuando todos descubren una zona, gran parte de la probabilidad ya ha ocurrido. Así que espero que este episodio les haya abierto los ojos para que ya sepan que la nueva ciudad donde debemos invertir es Miami River District. ¿Ok? Si les gustó este episodio, denle clic a la campanita y suscríbanse a su canal para que te lleguen todos los episodios.